Soy Aurora Bravo, investigadora en el campo de la comunicación. Bienvenidos a Pulso Mediático, el primer programa que hará un seguimiento del comportamiento de los medios de comunicación y también analizaremos algunos fenómenos de la cultura de nuestra sociedad, ya que considero que la interacción de estas mediaciones y campos son fundamentales en la construcción de la democracia y el desarrollo en nuestro país. Por ejemplo, ahora nos encontramos en una situación de conflictividad, de caos, violencia, con el país paralizado. Ello se debe, ya lo han dicho los politólogos, a esta colisión, a esta oposición tan acendrada que ha existido entre el poder del Parlamento y el poder ejecutivo. Todo ello nos ha llevado a esta situación, pero hasta el momento nadie se ha referido al comportamiento de los medios de comunicación, sobre todo la televisión. Considero que durante esta etapa la televisión ha ejercido una violencia simbólica extralimitada. ¿Por qué? Porque de alguna manera ha impuesto relatos falsos como verdades que todos han interiorizado, y estos relatos han servido para denostar, para dividir a los peruanos, para generar oposición entre peruanos, pero sobre todo para desestabilizar el país y destruir nuestra precaria democracia. ¿En qué consiste esta violencia simbólica? Pierre Bourdieu, que es el autor de este término, de esta categoría, considera la violencia como aquella que utiliza la imposición del poder y la autoridad a través de mensajes, patrones, estereotipos, valores, íconos, comportamientos, todos guiados a reproducir la dominación, la desigualdad, la discriminación entre los grupos sociales. ¿Para qué? Con el objetivo de mantener las desigualdades, los privilegios, para poder interiorizar esa situación como algo natural para todas las clases subalternas que, dicho de una manera más coloquial, somos todos nosotros los ciudadanos que vamos de a pie, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacernos creer? Que hay una élite económica, política, que tiene derecho absolutamente a todo y nosotros no tenemos derecho a nada. Y algunos sectores de nuestra población incluso a menos que nada. Esto no puede seguir así. Pero no es algo que yo diga o reflexione, es algo que se ha dado en la realidad. Para ello basta ver el comportamiento que han tenido los medios durante el gobierno del presidente Castillo y el actual gobierno de Dina Boluarte. En el primer caso, en el caso del presidente Castillo, desde la mañana hasta la noche, las 24 horas del día, la televisión lo criticaba, denostaba, acosaba, discriminaba, hasta lo han insultado, ¿no? Pero vemos que la presidenta Dina Boluarte no ha sido cuestionada hasta ahora, pese a haber cometido gravísimos errores, no es cuestionada absolutamente de nada. Tiene un tratamiento VIP, preferencial. Pero ello de todas maneras genera una violencia en la población. Hay un hecho, ya que estamos hablando de lo simbólico, hay un hecho que grafica de manera muy significativa lo que estamos hablando. Por ejemplo, hubo la escena de que al presidente una guardia personal le amarró los zapatos. Se creó un revuelo de tal magnitud que hasta el defensor del pueblo dijo que era un atentado contra la dignidad, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y todo esto fue amplificado, ¿no?, por el discurso de la televisión. Sin embargo, en estos momentos tenemos 70 muertos y nadie, ningún canal de televisión ha cuestionado a la presidenta Dina Boluarte. Cierto que seguirán su curso las investigaciones en el campo judicial, pero existe una responsabilidad política y nadie ha cuestionado a la presidenta ni al premier Otárola por estos acontecimientos. Asimismo, vemos que este orden simbólico establece que las movilizaciones de los ciudadanos del sur del país, sobre todo de Puno,
los minimiza, simplemente dice que es un grupo de muy pocas personas, que ahí hay violentistas, asusadores, terroristas, que son financiados por la minería ilegal, el narcotráfico. Incluso la presidenta Dina Boluarte, frente a la masacre, porque se ha demostrado, organismos internacionales de derechos humanos y nacionales han demostrado que muchos de los que fueron muertos tienen balas en la cabeza y en el tórax. Entonces estamos hablando de una masacre, palabra que jamás escucharán ustedes en la televisión, ¿no? Siempre se refieren a los muertos, las lamentables pérdidas, dicen, ¿no? Pero consideramos que incluso el discurso de Dina Boluarte es de una violencia simbólica que está siendo más, que se acumule más frustración, más violencia. Porque lo que ella dice es de que se han enfrentado entre ellos con un arma artesanal denominada dundum, que ni siquiera es así, ¿no? Porque sabemos que son balas dundum y que estas armas las trajeron los ponchos rojos. Reducir todo un operativo a esto realmente es de una violencia simbólica que no tiene nombre. Bueno, en segundo orden, ahora nosotros hemos vivido una situación muy dolorosa en el país con la muerte de 6 jóvenes del ejército que al cruzar el río de Ilave murieron. Al respecto, hay 2 relatos. El relato oficial de las autoridades gubernamentales y del Comando Conjunto que señalan que estos soldados fueron atacados, primero dijeron por una turba de 400, 800, 900 comuneros de la zona de Ilave que los acosaron, los encerraron y los obligaron a cruzar el río. Esa es la versión oficial. Pero gracias al reportaje del periodista Liubomir Fernández de La República, sabemos que quien se encontraba en el lugar de los hechos, sabemos que la población estaba apostada ahí en los cerros a una distancia de 2 kilómetros del río y que el Comando Conjunto dice que les lanzaron piedras, huaracas, elementos contundentes, que es imposible que lleguen a esa distancia. Pues bien, de acuerdo a lo que señala el periodista Fernández y también los deudos de los 6 soldados y también de otros 5 que fueron rescatados por la comunidad, es que el capitán Josué Frisancho es el que los obligó a los soldados a cruzar el río. El primer grupo cruzó sin mayor tragedia, pero el segundo grupo se rompió la cadena humana y sucedió lo que sabemos. 6 fallecidos y 5 que fueron rescatados por la propia comunidad. Frente a ello, ¿cuál es la versión oficial que es amplificada por los medios de comunicación? Que los culpables de ellos son los comuneros de Ilave y entonces lo que se tiene que hacer es identificar, capturar y denunciar a los responsables y castigarlos con la prisión. ¿Puede ser posible esta violencia verbal? ¿Por qué? Porque obviamente para ellos es una tragedia. Los 6 jóvenes son aymaras, se encontraron con sus padres, con su madre, con sus tíos, y para la comunidad ha sido una tragedia. Entonces, sobre lo llovido, más aún con estas palabras, ¿no?, tan terribles de las autoridades gubernamentales. Ahora, es preciso preguntarnos por qué tenemos este tipo de periodismo en el país. Considero que se debe fundamentalmente a 2 cuestiones de fondo. Por un lado, tenemos un sistema de medios de comunicación fundamentado en la libre empresa, es el modelo de Estados Unidos, que se reproduce en la mayoría de países de América Latina, y dicho modelo genera la conformación de oligopolios de la comunicación ligados a intereses de grupos económicos y políticos, lo cual impide una democratización en la información y que dicha información sea veraz. ¿Por qué?
obviamente porque hay intereses que se tienen que defender, ¿no es cierto? Asimismo, la conformación de esta empresa privada para el manejo de las comunicaciones genera esta dictadura del rating relacionada con la publicidad, de tal manera que hay grandes auspiciadores como la Telefónica que nunca serán atacados por la televisión. Asimismo, también se genera una relación particular con la publicidad que viene del Estado. Castillo no dio un sol a muchos medios de comunicación tradicionales, lo cual le sirvió para que lo ataquen, mientras que Dina Boluarte sí les ha prometido y entonces tiene un tratamiento excelente. Hay otro factor que perjudica, que es la imposición del servicio del sistema de simulacro en la información que fue impuesto por Vladimiro Montesinos en la década de los 90, cuando era el director del CIN. Él montó una serie de simulacros. ¿Qué significa el simulacro? Es el montaje ficticio con los signos de lo real para impactar de manera muy fuerte en la opinión pública. Bueno, este simulacro es muy perjudicial para una sociedad, genera inestabilidad, caos, destruye la democracia, y es el tema que voy a tratar. ¿Cómo son sus características? ¿Cuáles son los efectos que genera dentro del campo de la comunicación y también de nuestra sociedad? Nos vemos en el próximo programa donde abordaré este tema. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el programa. Los invito a suscribirse, darle likes y compartir el contenido. Gracias.